Buenas noches de nuevo, bienvenidos aquí a Casa Mediterráneo, donde hoy tenemos el gusto de presentarles una nueva edición de nuestro ciclo Mujeres y el Mediterráneo, un espacio de debate que llevamos organizando aquí en la casa, con el fin simplemente pues de conocer, de contrastar, intercambiar ideas sobre la mujer en la sociedad de este siglo XXI. Hoy contamos con la participación de Blanca Lleó, arquitecta, aquí en Madrid, acaba de venir, hemos tenido un percance, pero afortunadamente la tenemos con nosotros. Arquitecta, como decía, muy conocida en la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional, y desde 1985 dirige ella misma su propio estudio, consolidado desde prácticamente su fundación gracias a numerosos concursos de arquitectura ganados con sus primeros proyectos, como fue el Biblioblues de la Comunidad de Madrid, que estaba ahora mismo lo estábamos viendo, o el Faro de Nules, que fue el primer premio del Concurso Nacional de Arquitectura de 1988. Discípula de grandes arquitectos como Monet o Oiza, su obra es variada y abarca prácticamente todos los campos de la arquitectura, contando tanto con proyectos urbanísticos, como el Parque de las Salinas de la Bahía de Cádiz, como de edificación, tanto públicos como el Ayuntamiento de Lorca o el Centro Penitenciario de Jaén, así como privados. En este ámbito de la vivienda privada, sus construcciones de edificios residenciales le han otorgado un reconocimiento de carácter internacional por plantear espacios comunes de relación social con un gran protagonismo que pasan a formar parte de los elementos compositivos del edificio, sus fachadas, etc. Todo ello sin dejar de lado los conceptos como la sostenibilidad y la eficiencia energética. Sus obras más reconocidas son dos edificios ubicados en San Chinarro, Madrid, proyectados en colaboración con el estudio holandés de arquitectura MVRDV. Hablamos del edificio Mirador, construido de 2001 a 2005, y el edificio Celosía, de 2001 también a 2008. En ambos casos son viviendas sociales promovidas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, en Barcelona también levantó un edificio de similares características. Hablamos del edificio Mare de Déu, de viviendas de alquiler para jóvenes. Blanca, además, es desde el año pasado, 2019, académica de la Real Academia de Doctores de España en la sección de Arquitectura y Bellas Artes. Y además, a lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios nacionales de arquitectura. Sería un poco largo comentar aquí todos los premios que ha recibido porque realmente son muchísimos los que le han dado. Desde 1990 compagina su trabajo con la docencia y en la actualidad es catedrática de proyectos arquitectónicos desde 2012 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, labor que también ha desempeñado como experta invitada en diferentes universidades de los 5 continentes, como la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, la de Princeton en Estados Unidos, la Rhode Island School of Design y la Cranbrook Academy of Art de Estados Unidos también, y ha sido profesora invitada en la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín, y en la de Hong Kong, en China. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Blanca. Todo un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Desde el año 85 que fundaste tu estudio hasta hoy han pasado 35 años de carrera muy prolífica y bueno, una carrera prolífica y también con una visión bastante centrada en la arquitectura como papel social y agente dinamizador, digamos, del territorio. En este sentido, ¿qué te parece si comentamos, a grosso modo, cómo afrontas el reto a la hora de diseñar un edificio público, un bloque de viviendas o una casa, conjugando 3 factores claves como son el diseño, la funcionalidad y además la eficiencia? Casi nada. Que respondan mis colegas. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme. Bueno, es que estás preguntando lo que es el trabajo del arquitecto. Todos los arquitectos tenemos este reto, ¿no? Que tenemos que conjugar, lo sabemos muy bien. Tenemos que conjugar como los intereses públicos, los intereses de la sociedad a la que servimos, los intereses personales. Tenemos que conjugar los aspectos estéticos o los aspectos incluso emocionales con los aspectos funcionales, los aspectos técnicos con los aspectos artísticos. O sea, la arquitectura es maravillosa, porque de verdad que es un reto. Cada vez que te pones delante de un proyecto es un reto. Y yo lo que sí que creo es que hay que mantenerse en forma. Hay que mantenerse en forma
dijéramos, mentalmente y estar como muy como ágil a la hora de decir, bueno, interesado en lo que te rodea como mundo. O sea, los retos del mundo actual, que cambian aceleradamente a cada momento, ¿no? Las demandas sociales, o sea, la sociedad está cambiando tanto. Hablaremos de eso seguramente, sí, pero las personas, las relaciones humanas están cambiando tanto. Bueno, siempre han cambiado, la verdad, pero yo creo que es un cambio muy acelerado. Y luego, bueno, pues evidentemente cada vez que te planteas un proyecto que no has hecho nunca, porque cada proyecto es distinto, pues tienes que hacerte muchas preguntas y tienes que hacerte como muchas, dijéramos, un análisis muy profundo de cuál es la mejor respuesta que puedes dar. Porque bueno, pues eso, que son problemas complejos, pero eso es lo que nos hace a los arquitectos valiosos, porque nuestro trabajo no lo pueden hacer las máquinas. No lo pueden hacer las máquinas. Esperemos que los algoritmos de momento no ganen el terreno a la creatividad en este terreno. No hay un robot que pueda sustituir a un arquitecto que de verdad se tome muy en serio su trabajo. Yo creo. Sin embargo, un abogado quizás sí, incluso un médico. Así que esa es también una ventaja. Una ventaja, desde luego. De momento parece que los algoritmos no nos van a comer el terreno por aquí, esperemos. No hay algoritmo capaz de hacer el trabajo de un buen trabajo de un arquitecto, yo creo que no. Y una pregunta que me gustaría hacerte es que, bueno, a lo largo de tu carrera has visto muchísimo evolucionar la arquitectura, el concepto de la arquitectura, la funcionalidad de la misma, como bien has dicho, para dar respuestas a los diferentes problemas que han ido surgiendo en la sociedad, demandas y demás. En este caso, en una sociedad como la actual, donde la tecnología hoy día ofrece nuevas formas de relacionarse, ganando espacio a los tradicionales lugares públicos donde la gente se junta, ¿no? Ahora la gente está ya más metida en sus smartphones, etcétera. ¿Cómo afrontas el reto de diseñar los espacios comunes, que precisamente es una de tus señas de identidad en tus proyectos a la hora de abordar las viviendas colectivas, ¿no? Sí. Bueno, porque dijéramos que tenemos la suerte de vivir en una cultura en la que las relaciones humanas y las relaciones, dijéramos, sociales siempre han sido muy valiosas, ¿no? O sea, que eso no sucede en todas las culturas, es que nos creemos que eso es lo habitual. Ahí uno, cuando le toca estar una temporada en Estados Unidos, siente mucho la soledad. Y cuando, bueno, yo no he vivido nunca en un país nórdico, pero dijéramos que hay algunos países nórdicos que tienen unos índices de suicidio altísimos, y es porque no existe esa tradición y no existe probablemente el clima, la costumbre, la tradición de vivir las relaciones humanas como las vivimos en nuestra cultura. Y por tanto los espacios dijéramos, estos espacios cotidianos donde te encuentras con uno, te cruzas con otro, ¿no? Las calles, los bares, las callejuelas, los zaguanes, los portales, los patios. Esos espacios son valiosísimos porque son esos espacios de relación con, dijéramos, con conocidos y desconocidos, que hace que al final sea posible una sociedad donde hay pues una complicidad, una solidaridad o simplemente un conflicto, que también lo hay. Pero es que eso es vida, y eso es lo que nos salva de esta especie de individualismo, de esta soledad que está tan presente en nuestra sociedad y que es muy perniciosa y muy dañina, ¿no? Y que han acelerado mucho todos los sistemas tecnológicos, que son maravillosos, los sistemas de comunicación, pues son el móvil, Internet, son muy valiosos, las redes, pero también sabemos que tienen su cara negra, ¿no? Su cara oscura. Efectivamente. Así que para nosotros, en los espacios sociales, los espacios vecinales, los espacios que llamamos intermedios, entre lo que es el espacio de la calle y el espacio privado, de la vida privada, esos espacios, esos pequeños espacios intermedios de transición son muy importantes y no se pueden perder. Cuando hacemos un edificio de vivienda colectiva y uno llega en el coche, baja al garaje, coge el ascensor y desemboca en la puerta de su casa, no ha tenido oportunidad de cruzarse con nadie. Ha llegado desde un punto lejano donde ha cogido el coche hasta su propia vivienda y no ha tenido oportunidad de cruzarse con nadie. Y la verdad es que nos parece que tradicionalmente en nuestra cultura ha habido esa especie de gradientes que pasan de lo público a lo privado, ¿no? Con gradientes semipúblicos, semiprivados,
que son muy interesantes, muy valiosos, y además a los arquitectos nos da mucho juego todos esos espacios intermedios. A desarrollar vuestra creatividad. Bueno, y a propiciar también escenarios para que sucedan lo imprevisto, lo no programado, los espacios de libertad donde la gente hará lo que quiera hacer, ¿no? Que también... Otro de los retos de la sociedad del siglo XXI es la sostenibilidad. Estamos hablando de un planeta más sostenible, un planeta, el cuidado del planeta, y donde digamos que se demanda también unas viviendas acorde al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente. ¿Cómo se está planteando en la actualidad la construcción de las viviendas, de edificios públicos que respeten el medio ambiente, el uso de nuevos materiales que vayan en esa vía, ¿no? Materiales ecológicos, y además también con el ahorro energético como desafío? Bueno, lo primero, a mí me gustaría, nosotros ahora mismo estamos, por ejemplo, empezando un programa docente con los alumnos de máster, que son ya un poco más mayores, ¿no? Y estamos trabajando sobre este tema, el reto del cambio climático, porque es uno de los temas de nuestro tiempo y de nuestro momento, y hay que enfrentarlo. Y a mí me parece que hay como miradas muy interesantes. Yo quisiera citar un libro de Bruno Latour, que se llama ¿Dónde aterrizar?, traducido en español. En inglés no tiene nada que ver el título, pero en español la han traducido con ¿Dónde aterrizar? Y Bruno Latour, que es un pensador, que esto siempre nos inspira y nos ayuda a entender que es la realidad de nuestro tiempo, lo que pone en relación es que el cambio climático, que en realidad en muchos ámbitos se está negando, desde determinados estamentos muy poderosos se niega el cambio climático como un problema. No existe el cambio climático. Pero este tema está muy relacionado con la globalización, que tiene que ver mucho con la desregularización, y tiene que ver mucho, lo relaciona Bruno Latour, con un tercer elemento, que es las desigualdades extremas que se están acelerando cada vez más, o más extremas, ¿no? Dijéramos, la desigualdad a nivel de acceso a todo lo que son los bienes que hemos podido ir propiciando con la civilización, ¿no? Económicos, culturales, sanitarios, de todo tipo. Esos tres factores están relacionados, curiosamente, ¿no? Yo, leyendo esto, decía, claro, es que el negacionismo a ultranza, el negar el cambio climático a ultranza, está muy presente, es una manera en el fondo, de dominio, y es algo como que hay que tener mucha conciencia, porque primero que nada, para luchar contra el reto que supone el cambio climático, es tener información. O sea, yo creo que el arquitecto tiene que tener información y saber, hoy en día no es tan fácil, ¿no? Porque hay mucha desinformación. Entonces a mí me parece que hay a veces estar en un poquito al tono de lo que pueden ser pensadores de interés es fundamental. Luego ya entraremos en que si la geotermia, la aerotermia, los paneles solares, materiales locales o materiales, dijéramos, que no supongan un impacto tan fuerte. Sí. Vale, podremos tener luego ese otro aspecto técnico a la hora de resolver los problemas, ¿no? Y tendremos que ser conscientes. Pero en primera instancia entender como más globalmente de dónde viene y cuál es la situación real de esa especie de negacionismo que actúa como una fuerza muy poderosa frente a una realidad que se está evidenciando. Yo creo que es algo importante para tomar posición, ¿eh? Y luego, bueno, pues evidentemente actuamos. ¿Qué te diré? Pues que hoy por hoy pues intentamos materiales que sean menos impactantes en la producción. A lo mejor ya, pues a nosotros nos ha interesado siempre mucho el hormigón armado, ¿no? Que nos parece un material maravilloso para poder proponer cuestiones. Ahora mismo, pues a lo mejor empezamos a pensar, bueno, ¿y si usamos menos el hormigón y usamos más maderas, siempre que sean de procedencia controlada, por supuesto? ¿Y si en vez de utilizar a lo mejor tanto el acero, utilizamos más la cerámica? Ahí también entra lo global y lo local, pero yo, si a alguien le interesa, me gustaría este artículo de Latour, porque habla de que no es tanto lo global o lo local, es lo terrestre. Él habla de lo terrestre. Y a veces es como más, dijéramos, entrar como en una especie de situación más armónica con la vida en la Tierra, que no solo somos nosotros. Es obvio, es evidente, pero a veces hay que entender la importancia de esto, ¿no?
Otro de los retos de la sociedad de este siglo son los retos demográficos. Hablamos de que, por un lado, vamos a ser más longevos, estamos siendo más longevos, con lo cual va a haber una importante población mayor de aquí a unos años y con unas necesidades específicas. Y luego, por otro lado, también tenemos los jóvenes que se quieren independizar, pero que no tienen un acceso a la vivienda por motivos económicos. Y quizás, bueno, hay que de alguna manera conjugar estos dos grandes espectros de la población a la hora de diseñar las viviendas del futuro. ¿Cómo lo estáis ahora mismo esto evaluando? Bueno, sí, claro que sí. No sé, en algún momento, por ejemplo, hemos hablado y hemos trabajado sobre las sinergias que se pueden producir entre los dos, dijéramos, extremos de la población. Bueno, no tanto los dos extremos, porque no estamos hablando de los niños, estamos hablando de los jóvenes y de los mayores. Pero sí hemos trabajado, por ejemplo, dijéramos, en investigaciones y en cosas así, o en trabajos más teóricos, sobre las posibilidades de crear situaciones de sinergia donde se benefician mutuamente, pueden convivir, ¿no? O sea, esto se viene hablando de ello y hay bastantes ejemplos. Yo creo que es interesante. Los arquitectos podemos proponer tipologías donde en realidad lo que una persona mayor necesita se lo puede dar una persona joven y viceversa, y en ese intercambio de servicios y productos o de capacidades, los dos salen beneficiados y, por tanto, existe esa especie de trueque que es eficaz, ¿no? Y entonces, pensar arquitecturas donde eso se pueda dar, ya sea en vivienda, ya sea en espacios sociales, yo creo que es interesante. Claro, el tema de la longevidad es un tema que nosotros hemos estado reflexionando y también es importante entender que la longevidad tiene que estar asociada con la calidad de vida. Claro, no puede ser de otra manera, porque cuando lo vives, y todos lo estamos viviendo de una o de otra manera, en primera persona vemos a nuestros mayores que van envejeciendo y que, bueno, por la generación de nuestros mayores, la verdad es que son muy longevos. Probablemente han tenido una mejor alimentación que la que estamos teniendo nosotros. Y son muy longevos, y también uno entiende hasta qué punto uno tiene también derecho a, por ejemplo, a parar la vida, a interrumpir la vida. Yo sé que esto es tabú y que casi no se puede hablar, pero bueno, yo ahora mismo, por ejemplo, vivo una situación. Mi madre tiene 94 años, pero cada vez que digo mi madre tiene 94 años, al lado hay otro que me dice, pues mi abuela también, si es más joven, o la hermana de mi madre, o siempre hay alguien que tiene a alguien de 90, 90 y tantos, ¿no? O sea que es bastante habitual. Y claro, hay situaciones en las que efectivamente la longevidad es un regalo, porque yo siempre digo, la longevidad son años de vida, y eso es una materia prima más valiosa que nada. O sea, es la más valiosa de todas, ¿no? Años de vida es el valor máximo, ¿no? Pero solamente tiene que ser asociado a la calidad. Y nosotros estamos trabajando, por ejemplo, ahora en un proyecto que está fuera de la ciudad, ¿no? Está en un pequeño pueblo de La Rioja. Es un concurso que hemos ganado, que es el Centro del Románico en La Rioja Alta. Y este es un pueblecito que se llama Treviana, que está como fuera. El nombre es como casi mítico, a mí me encanta el nombre, me evocó desde el que salió el concurso. Dije, Treviana es que tiene una especie de sonoridad que te induce a pensar y a imaginar, ¿no? Bueno, pues hemos planteado este proyecto para que ese Centro del Románico sea un punto de retención de la población, un punto que le dé vitalidad a esa comarca, a esa zona, que atraiga gente, que retenga gente. Y entonces lo hemos planteado mucho, dijéramos, pensando en potenciar oficios, potenciar tradiciones, revitalizarlas con nuevos diseños, con nuevos puntos de vista, porque hay mucha gente joven que también está empezando a estar muy interesada en salir de la ciudad, porque de repente la calidad de vida, a lo mejor, de la ciudad empieza a ser bastante dura y bastante difícil para mucha gente joven. Y hace falta que haya esos polos de atracción. Y los arquitectos podemos poner estas ideas y podemos hacer estos proyectos. Repoblar la España despoblada. Sí, tampoco es que seamos aquí los repobladores, pero dijéramos que ideas que sean capaces de atraer y de retener a la población, tanto mayor como joven, ya que hablabas de longevidad, de mayores, de jóvenes. Yo creo que es algo que también es un reto para los arquitectos, ¿no? También ahí podemos, y estamos ya fuera del ámbito de la ciudad, que por eso también el tema de ir más allá de las ciudades, ¿no? No toda la arquitectura está en las ciudades, que ha parecido un momento que toda la arquitectura tiene que estar en las ciudades, ¿no?
Y todos estos retos, cómo se conjugan a nivel económico con la crisis que acabamos de pasar y estamos todavía, que ha supuesto un cambio del antes y el después. Sin duda. En la sin arquitectura, duda. ¿cómo lo habéis solventado? Bueno, todos lo hemos vivido, todos hemos vivido, pues eso, replegando los estudios, aguantando como un buzo debajo del agua a que pasara, y además ya nunca nada ha vuelto a ser como antes, ha cambiado bastante el panorama. Han cambiado las constructoras, ahora mismo estamos sacando un proyecto y entonces de repente las constructoras te dicen, las que han sobrevivido, ha habido una especie de criba brutal, o sea, muchas por el camino se han quedado y las que han sobrevivido es porque han sido capaces de hacer las cosas como dijéramos muy bien y se han quedado probablemente las mejores. En arquitectura, entre los arquitectos, lo que ha pasado es que, bueno, pues quien tenía un estudio ya de mucho tiempo, conozco muchos que lo cerraron. En Madrid, por ejemplo, muchos de una cierta edad cerraron el estudio con la crisis. Dieron por terminada su vida profesional antes de tiempo para no tener que pasar el calvario de la crisis. Las personas que estaban todavía en una trayectoria profesional, pues aguantamos ahí como pudimos, haciendo pequeños trabajos o dedicándonos a lo mejor a trabajos más teóricos o más docentes. Y luego los jóvenes, que sobre todo los que estaban despegando, han sido los más perjudicados. ¿Ha habido mucha fuga de cerebros en ese aspecto? Bueno, yo creo que ha habido, claro, ha habido mucha gente que ha buscado oportunidades en otro lado. Por supuesto que lo ha habido, ¿cómo no? Pero dijéramos que son los grandes perjudicados sobre todo porque no han tenido oportunidades. Porque nosotros, por ejemplo, pues sí, buscamos clientes privados, buscamos clientes públicos con concursos. O sea, hay quien tiene pues más capacidad de relaciones o de contactos, pero la mayoría de la gente tiene que buscarse los proyectos ofreciendo con los concursos o con las propuestas ideas que interesen, ¿no? Y si no había recepción, porque no había capacidad de acción en la sociedad, pues la verdad es que ha habido una generación ahí que lo ha pasado muy mal. Entonces la crisis ha sido dura. Sobre todo para los que estaban, ya digo, levantando vuelo y bueno, pues ahora ha cambiado la profesión. Yo en mis clases siempre empiezo el curso diciendo de esta clase va a salir el próximo alcalde de Madrid y el próximo director del Museo del Prado. Y se quedan así los alumnos y me dicen, ¿cómo? Porque en realidad hay muchos arquitectos que no van a tener por qué ser arquitectos que hagan edificios. Y de hecho eso lo han entendido muy bien la generación que ha vivido todos estos años. Y hay pues muchos que se han empezado a dedicar al mundo de la empresa, cosa que hicieron siempre los ingenieros de caminos. Empieza a haber arquitectos que tienen una pequeña constructora. Ha habido otros que se han dedicado al tema de la gestión cultural. Ha habido otros que están metidos en el mundo editorial. Bueno, también hay, por supuesto, muchos que están metidos en el mundo de la edificación o de los proyectos que a veces son temporales, de instalaciones, de montajes de exposiciones, de eventos. O sea, se ha diversificado mucho. Y eso ha sido un poco salvaguarda. Por eso vuelvo a decir lo mismo de antes. Los arquitectos tenemos una capacidad grande. No nos van a sustituir fácilmente. Y tenemos más capacidad de las que creemos, porque a veces creíamos que solamente servíamos para hacer edificios. No es cierto. Un arquitecto tiene muchas respuestas para una pregunta. Un ingeniero suele tener una respuesta para una pregunta. Y un arquitecto suele tener muchas respuestas posibles. Dijéramos que la inteligencia creativa, que es lo que define a los arquitectos, para mí la inteligencia creativa, es muy versátil. O sea, da una gran versatilidad a nuestra manera de enfrentar. Si somos, si estamos convencidos de nuestras capacidades, sí que tenemos salvaguarda y tenemos solución profesional. Antes de pasar a otro, digamos, bloque, por así decirlo, de cuestiones relacionado con el tema de la mujer, sí que me gustaría aterrizar un poquito este encuentro a nivel local y preguntarte por cómo ves, cómo ha gestionado, digamos, el Mediterráneo español su evolución en los últimos años. ¿Cómo ves el modelo constructivo aquí de nuestra tierra? Bueno, yo tuve una experiencia muy bonita aquí en vuestra tierra, en el Levante español, dijéramos así, que es un poco más general, y es que tuve la ocasión de hacer un faro, el faro de Nules. Entonces, bueno, la verdad es que es muy emocionante. Fue un concurso que se planteó
en el año 80 y tantos, cuando a raíz de entrar en la Unión Europea, pues resulta que no cumplíamos con la normativa europea de señales marítimas. Entonces sacaron a concurso por primera vez entre ingenieros y arquitectos los puntos de luz que tenía que haber en la costa española. Nunca habían dejado los arquitectos entrar en ese terreno, siempre habían sido los ingenieros. Y entonces, bueno, pues se planteaban bastantes oportunidades, el 50% de las oportunidades se las adjudicaron a una serie de arquitectos muy ya reconocidos y otros tantos salieron a concurso, con lema, como se hace, ¿no? Y ese fue, yo creo que fue de los primeros concursos que ganamos, que también ganaron los RCR, Premio Pritzker, ganaron uno magnífico faro, maravilloso faro, que nunca llegó a construirse, desgraciadamente, pero que es muy bonito de ver, es una lámpara de Aladino, preciosa, en un acantilado, por si lo queréis ver. Y fue, no sé, era como muy emocionante, porque hacer un faro verdaderamente es un proyecto muy singular que no tienes mucha oportunidad de hacer. Y nos tocó hacerlo en la costa, y nos tocó hacerlo, y lo elegimos, lo elegimos porque nos parecía que era interesante el reto, ¿no? Había una especie de nules ilegal en la costa, el nules legal está a 3 kilómetros de la costa, y había un nules así como de viviendas, dijéramos, sin normativa, una especie de construcciones de veraneo en la costa. No había, por supuesto, ningún tipo de servicios, ni de espacios públicos, ni de nada, de nada. Y decidimos que el faro debía ser como un recorrido vertical, porque tenía que tener el punto de luz a 30 metros de altura, ¿no? Por las cuestiones técnicas. Y entonces decidimos que el recorrido hasta el faro, hasta lo que es el punto de luz, fuera un recorrido abierto al público, una especie de promenade, de paseo vertical, para poder disfrutar precisamente de la visión del mar, del horizonte y de los campos de naranjos que están en toda esa zona de... Y hicimos esto con esa intención de que fuera un espacio público, darle a esta especie de ciudad fantasma un espacio público. Y bueno, pues llegamos a construirlo, yo creo que alguna imagen se ha visto antes, pero le echaron el cierre y nunca dejaron que la gente entrara. Y hace poco, hace cuestión de 3 años o 4 años, empezaron a decir que los faros había que darles vida. Sí, porque los fareros ya no existen. Claro. Entonces empezaron a decir que había que darles vida a los faros y en un sitio pues montar, que se convirtiera en un restaurante, que se convirtiera en pues, un turismo rural. Y entonces se dieron cuenta que esto ya estaba pesado, ¿no? Y entonces lo pusieron en uso y ahora se puede visitar. Bueno, hay una asociación que lo organiza, y una asociación, y de repente un día me mandaron fotos de que habían podido hacer visitas para la gente. No te he contestado en absoluto, soy consciente, ¿eh? Pero es que la pregunta que me has hecho era una pregunta muy difícil, donde no me siento tampoco muy capaz de decir pues hasta qué punto se han hecho cosas que estoy segura que se han hecho. Hay intervenciones muy interesantes en el Levante. Estoy segura que también se han hecho intervenciones no tan oportunas, no tan beneficiosas, que a veces ha habido un exceso de edificación. Quizás, claro, bueno, pues, aquí entra quizás la prisa por construir, por una demanda turística. Seguro. Y en ese sentido, vosotros, desde el punto de vista arquitectónico, ¿cómo lo puedes esto, no? Pues conjugar esa prisa por dar una solución y, por otra parte, la pausa necesaria para pensar bien las cosas. Bueno, yo por eso creo que los arquitectos, hombre, sería fantástico tener interlocutores en la administración que tuvieran, dijéramos, esa capacidad, ¿no?, de planeamiento y decir aquí sí, aquí no. Que sería fantástico tener promotores, arquitectos, que también dijeran, bueno, pues aquí vamos a agotar la edificabilidad o vamos a hacer un trueque para que sea rentable la operación pero no sea perniciosa. Yo creo por eso que en el fondo no somos todopoderosos ni muchísimo menos. O sea, eso, el arquitecto todopoderoso se terminó hace mucho o nunca existió. Pero realmente si hubiera arquitectos, dijéramos, en la trama que va desde la administración hasta las constructoras, el planeamiento, etcétera, y pudiera no cometerse errores tan grandes, sería fantástico. Como tú le dices a tus alumnos, algún alcalde que saliera de tus aulas. Alguna vez ha pasado, o sea, en Venecia he tenido un alcalde que era arquitecto y Venecia se ha beneficiado mucho de eso. Y también en Santiago de Compostela, o sea, en Medellín ha habido, no el alcalde, bueno, el alcalde era una persona muy sensibilizada, pero toda una serie de arquitectos y de equipos técnicos que han dado la vuelta como un calcetín a la ciudad de Medellín.
Entonces, yo estoy convencida que efectivamente los arquitectos, cuando están en la gestión o cuando están en la producción, están haciendo un trabajo importantísimo, y en la política también, claro. Mujer y arquitectura. ¿Te parece si centramos ahora la charla en lo que es mujeres y el Mediterráneo, mujer y arquitectura? Y comentarte de que, bueno, para el público en general, ya no el público más conocedor de lo que es la arquitectura, hay quizás se nota una notable falta de visibilidad de las mujeres arquitectas. En un mundo que tradicionalmente ha sonado más en masculino, con nombres pues como Norman Foster, Santiago Calatrava, Gaudí, Frank Gehry, y pues tenemos, sin embargo, grandes arquitectas a nivel internacional como Zaha Hadid, que es muy conocida en ciertos círculos, pero no tanto al público en general. ¿Por qué crees tú por qué se ha dado esta situación a lo largo del tiempo? Y quizás, ¿crees tú que ahora ha habido un punto de inflexión con todo este movimiento del Me Too, etcétera? Bueno, lo primero es hasta qué punto lo de tener una especie de ser una estrella va a seguir siendo tan determinante en arquitectura. Ha sido una época en la que de repente los arquitectos estrella, se hablaba de los arquitectos estrella. Yo creo que ahora ya no está esto tan, dijéramos, tan bien visto, vamos a dejarlo así. Yo en la época en la que, por ejemplo, era alumna de Sainz de Oiza, pues estaba prohibido hacerse publicidad. O sea, no podían hacerse publicidad los arquitectos. Si se hacían publicidad, les metían una especie de expediente deontológico, estaba prohibido, y tenían un perfil más bajo. O sea, no te digo yo que cuando Oiza hizo Torres Blancas no se enteró todo el mundo, evidentemente se enteró todo el mundo. Pero los arquitectos no eran esa especie de estrellas de rock and roll que han sido luego. O sea, dijéramos, actuaban en un perfil más bajo. Grandes arquitectos, yo que sé, hay arquitectos como Eleuterio Población o de La Joya, por ejemplo, que es un arquitecto muy bueno, no hablo de La Sota, de La Joya. Un perfil bajo, y han hecho muchísima obra y de mucha calidad, ¿no? Y sin embargo, pues hubo un momento que de repente, pues las estrellas. ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver con el mundo mediático. O sea, yo me acuerdo cuando en realidad Koolhaas no quería de ninguna manera que su nombre figurara, ¿no? Y él decía que no, pero luego, claro, se convertía en un protagonista y una estrella, ¿no? En el fondo, puede que eso ya no sea lo que va a marcar tanto la actividad de los arquitectos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, claro que las mujeres han estado menos presentes, pues porque, dijéramos, ha habido menos mujeres profesionales, como en todos los campos, porque había menos tradición y menos capacidad y menos oportunidad para que las mujeres pudieran estar en el campo profesional. Estaban abocadas a otras tareas, evidentemente, desde el punto de vista cultural, hasta hace nada, hasta hace poquísimo, y por tanto, claro, pues hay un desfase, ¿no? En nuestra escuela ahora ya hay más alumnas que alumnos, ya desde hace tiempo, ¿no? Hay más doctoras que doctores, pero dijéramos que tampoco es que esto sea una competencia a ver si hay más o hay menos, no sé cómo decir, tampoco ni que despunte más o despunte menos. Creo que no tenemos que funcionar en ese esquema. También ha habido pues mucha información que no ha llegado. Hay un libro que también me parece muy interesante que se llama Las mujeres de la Bauhaus, que es una tesis doctoral de Josenia Herbás, y de repente leyéndolo, que es muy interesante, os lo recomiendo, de repente te das cuenta que en la Bauhaus había un montón de estudiantes, arquitectas, mujeres, y que además tuvieron una trayectoria profesional. Lo que pasa es que conocemos, pues yo qué sé, a Annie Albers, a Lily Rich y poco más, pero había bastantes y trabajaron. Porque en los años 20, ahora que estamos en los años 20 otra vez, en los años 20 hubo muchas mujeres muy potentes. Sí, fue una década bastante emancipadora para la mujer a este nivel, pero luego se silenció. Sí, porque... Vinieron las guerras, la Gran Guerra, y después fue la cosa... tocaba hubo un retroceso a ese nivel. Porque tocó repoblar el planeta, ¿sabes? Porque murieron muchos hombres y tocaba reproducirse. Bueno, dijéramos que también son cuestiones sociales, ¿no? Y también, pues mira, las mujeres americanas fueron durante la Segunda Guerra Mundial, tuvieron un papel protagonista, bueno, americanas y europeas también, tuvieron un papel protagonista, y en un momento determinado, bueno, lo digo las americanas porque Beatriz Colomina lo ha estudiado muy bien, también recomiendo muchísimo toda la investigación de Beatriz Colomina, que es una gran arquitecta española y que, sin embargo, se fue a Estados Unidos y ha hecho toda su trayectoria desde hace 30 años en Princeton
y es la directora del programa de máster, ha hecho unos libros maravillosos, ha hecho unas conferencias por el mundo entero y ha estudiado, por ejemplo, esa situación de las mujeres en la época de la guerra y cuando acabó la guerra, como de repente todo, culturalmente, las llevó al hogar, dulce hogar, y de repente toda esa especie de avance que se había producido, de libertad de poder hacer de tu vida lo que quisieras, fue un cierto repliegue, ¿no? Bueno, llegó el 68, parece que ya hubo otra vez este despunte de la liberalización de la mujer, del hogar y de estas tareas. Y en el campo de la arquitectura, desde que tú empezaste la docencia hasta ahora, desde que también paralelamente empezaste tu carrera profesional, ¿cómo está el panorama de la mujer, la presencia de la mujer en la arquitectura española e internacional? Porque también... Yo creo que sí, yo creo que poco a poco cada vez hay más mujeres. Ya digo que realmente hay mujeres con nombres propios muy fuertes, importantes. Hay muchas mujeres que están en un plano dijéramos, de plano medio, haciendo un trabajo profesional excelente, en equipos o individualmente. Normalmente los arquitectos trabajamos mucho en equipos. Yo he trabajado ocasionalmente en equipos y llegué a la conclusión de que quería trabajar en solitario, porque también trabajar en equipo es difícil, hay que decirlo. Y bueno, yo empecé trabajando en la cárcel de Jaén, monté un equipo que me pidieron con 2 hombres y terminé, de alguna manera esos 2 hombres se unieron contra mí. Pero esas cosas, dijéramos, había como una especie de situación ahí de compromiso, yo tenía que dirigir el equipo y terminaron pues volviéndose como un poco revolviéndose contra la situación. Bueno, en cualquier caso, dijéramos que se trabaja mucho en equipo en nuestra profesión, o sea, trabajamos no solamente los arquitectos en equipo, sino que además tenemos que trabajar con, pues por supuesto, con los oficios, con las constructoras, con los arquitectos técnicos, con las ingenierías, con tanta gente. Entonces, al final, lo que sale es un trabajo muy de equipo, donde hay un trabajo más o menos de dirección, pero también es un trabajo, dijéramos, de colaboración, sobre todo colaborativo. Y yo creo que las mujeres ahí trabajan muy bien en colaboración, creo que los hombres también, o sea, yo no distingo tanto. ¿Y cuál es el papel de la mujer ahora? Yo creo que se está normalizando, que hay muchas mujeres trabajando en la arquitectura. ¿Y cómo llevan el tema de la maternidad, por ejemplo? Pues siempre con más dificultad, pero también es cierto que se van dando pasos en que los hombres están asumiendo cada vez más el papel de la paternidad. Mis hermanos han ejercido de padre tanto como sus mujeres de madres. O sea que yo creo que hay un interés, claro que sí, o sea, es igual de interesante el trabajo profesional que el trabajo, dijéramos, emocional. Y quien se queda quien se queda sin la tarea o sin la capacidad de potenciar toda su emocionalidad, la verdad es que antes o después lo paga caro. Y entonces yo creo que toda esa lección la hemos ido aprendiendo, hombres y mujeres, ¿no? Se va aprendiendo y yo creo que sí, sí que se va avanzando. Efectivamente. Para terminar, quizás ya este encuentro y dar paso a nuestros invitados que te puedan preguntar, que seguro que los asistentes a este encuentro tendrán muchas preguntas que hacerte. Me gustaría que simplemente me comentaras cómo ves el presente y futuro de la arquitectura en este siglo XXI, que ya vamos por la tercera década. ¿Cómo clasificarías esta entrada y esta de siglo? Sí. Y bueno, ¿cómo será el sueño que habitaremos en esta década que acaba de empezar? Yo la verdad, fíjate, siendo sincera, creo que el siglo XX fue muy fructífero, mucho. Creo que todavía nos queda seguir indagando todo lo que pasó en el siglo XX en la arquitectura. Y yo tengo la sensación de que las últimas décadas del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI no han sido tan fructíferas en arquitectura. Esa es mi opinión. Esto lo he discutido con mis profesores lo he discutido. Dijéramos que estamos un poco haciendo la digestión de un banquete muy opíparo, que ha sido pues los años 20, yo diría hasta los años 70. Hasta los años 70, que fueron muy interesantes los inicios de los años del siglo XX. Fue muy interesante todo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, la revisión de la segunda generación, de la tercera generación. Fue muy interesante volver otra vez a la ciudad, volver a la cultura, a la tradición que se hizo en los años 70, la revisión del proyecto moderno. Y luego
pues vino una época como de abundancia loca, que fueron los años 80 y 90, donde yo creo que la arquitectura, pues en la abundancia la arquitectura a veces no te creas que saca las mejores ideas. Y el siglo XXI, pues tengo la sensación de que estamos un poco desnortados en general, porque hay, a mí por lo menos me ayuda estos pensadores como Latour, ¿no? O como Torren, o tanta gente que son como observadores del tiempo que te toca vivir. Hay mucho desnorte porque la tecnología se ha convertido en protagonista. Entonces es verdad que hay grandes avances, ¿no? No hablo ya de las tecnologías de la comunicación, hablo de la medicina. O sea, ayer hablaban de que se ha descubierto, por cierto, un español maravilloso, que es una noticia maravillosa, de cómo en realidad se producen las metástasis en el cáncer. Ayer salió esta noticia y de repente, bueno, es emocionante, ¿no? Que se descubra de verdad cuál es el procedimiento por el que se produce una metástasis en el cáncer, porque eso permitirá cortar las metástasis, que son... Es la principal causa de las muertes. Entonces, estamos fascinados con los avances tecnológicos que estamos logrando. Y yo creo que, bueno, pues probablemente las ciencias humanas o las ciencias sociales, la arquitectura tiene mucho, pues probablemente están como un poco en una situación un poco, ya digo, de digestión de otros momentos que han sido más importantes. Y a mí, pues me parece que, bueno, pues a lo mejor tenemos que adoptar una posición como mucho más modesta, mucho más humilde y hacer nuestro trabajo bien, sin grandes pretensiones y poder hacer, bueno, pues las cosas lo mejor posible. Pero creo que no es el momento de la arquitectura, fíjate. Cuando digo esto también se me echan encima. Ahora a ver si alguien me contesta. Pues nada, fantástica reflexión que nos da Blanca. Estamos en un proceso creativo digestivo, por así decirlo. Y bueno, si te parece, vamos a abrir el debate, el encuentro al público para que nos puedan plantear cuestiones diferentes y de otros puntos de vista. Adelante, es su tiempo. ¿Alguien quiere preguntarle a Blanca? Sí. Perdón, aquí. Gracias. Sí, espera un momento que... No. Con el micro. Perdón. Sí. No tengo nada que ver con el mundo de la arquitectura, soy un aficionado. Fenomenal. No, que antes has dicho que teníais un proyecto en Logroño. La Rioja. En La Rioja. Sí. Y has dicho, bueno, esta expectativa de los jóvenes de deslocalizarse de la ciudad, ¿no? Sí. El otro día estuve viendo una entrevista que le hace Iñaki Gabilondo a un arquitecto, siento no recordar el nombre, que planteaba que es inexorable la concentración de seres humanos en las ciudades en las próximas décadas. O sea, es inexorable el hecho de esa concentración. ¿Tú crees que realmente vamos a una deslocalización, valga la expresión aquí, ¿no?, de las personas respecto de la ciudad, o si realmente va a ser insostenible el planeta con esa deslocalización, energéticamente hablando, y os vais a tener que centrar en edificios modelo venidor, ¿no? Ya. Esa es un poco... Vale, gracias, muchas gracias. Sí, claro que nos lo planteamos. Evidentemente, todas las noticias convergen hacia allí, ¿no? Las ciudades, me acuerdo cuando llegamos al 50%, fue hace, pues no sé si fue el 2013, el 50% de la población mundial ya vive en ciudades. Y fue noticia, ¿no? Ahora ya dicen que estamos en el 60 y tantos % de la población mundial y que para el 2030 o para el 2040 o 2050 ya será el 70% de la población mundial. Parece que alguien quiere, ¿no? Parece que alguien está muy interesado en que nos apiñemos en las ciudades, ¿no? Por otra parte, hay un problema clarísimo, que es cuando se vacía el territorio, pues nadie lo cuida. Y si nadie lo cuida, pues el territorio también colapsa. O sea, y se produce, pues eso, que al final pues hay incendios, se produce que las personas que se quedan allí viviendo ya no tienen servicios de ningún tipo. También, cuando antes hablabas de 68 y tantos otros momentos, ¿no?, donde parecía que todo iba abocado en una dirección, pero hay un momento en que el ser humano se levanta también y reacciona. O sea, a veces reaccionará uno, otras veces reaccionará la masa,
mayo del 68 hubo una reacción, de repente, a lo mejor llevó a situaciones que fueron buenas y malas. Quiero decir, nada está escrito en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad la escribimos los seres humanos. Y es cierto que ahora hay como una especie de dominio, porque hay como mucha, dijéramos, una gran capacidad de llegar a todos y de influencia muy fuerte. Y eso, si habláramos de política, pues lo vemos. Sabemos que hay una influencia muy fuerte. Entonces, parece que la idea es todo el mundo a las ciudades. La gente pierde mucha calidad de vida cuando va a las ciudades. O sea, a veces, claro, los que tenemos una posición privilegiada en las ciudades no somos conscientes, pero basta ir a Latinoamérica para ver lo que significa de bajada de calidad de vida de esas personas que han ido del campo a la ciudad. Son mucho más manejables, son mano de obra, son personas a las que puedes controlar muy bien. Entonces, yo creo que hay una serie de... o sea, que hay gente joven ahora mismo. Yo estoy como muy atenta siempre a esas pequeñas gotas, ¿no? A veces son gotas en el océano, pero son interesantes. De repente, hace unos días, pues veía que de repente gente joven como volviendo a la artesanía del queso. No sé si habéis visto este reportaje, ha habido un reportaje así que... Y están volviendo y resulta que es que lo que pasó con los vinos y con las bodegas, de recuperar bodegas antiguas, viñedos que estaban abandonados, poner el vino en valor, luego se hizo con el aceite y ahora se está haciendo con el queso y de repente resulta que hay gente joven que dice, hombre, pues de repente me interesa otra forma de vida y me interesa otro tipo de trabajo, que a lo mejor es más satisfactorio, es más creativo, es más personal y es una oportunidad y yo me la creo y la construyo y entonces, o quien se dedica a artesanías que se están perdiendo, oficios, hay muchas cosas de artesanía en sitios como La Rioja, por ejemplo, o en Galicia, ¿no? Mucha gente joven volviendo a temas de artesanía con diseños modernos, vendiendo por internet, porque venden muy bien por internet, ahora ya no necesitas tanto la tienda en la avenida principal de la calle principal. Entonces, yo creo que la gente son gotas en el océano, si quieres, porque es verdad que el gran reclamo es la vida en la ciudad. Pero si nos paramos y decimos, la vida en la ciudad, según para quién y según en qué momento. Por ejemplo, para las personas con una determinada edad, una persona que se ha jubilado con 60 años, no sé qué hace en la ciudad, porque en realidad tampoco le saca gran beneficio. Yo hablo de que hay una época en la vida que es la de postproducción y posreproducción, que son los que llamamos mayores activos, que en realidad pueden tener por delante 30 años de vida y entonces no tienen esa necesidad de estar tan metidos en el meollo productivo que se supone que es la ciudad. Bueno, el empezar a planteárselo, oye, pues es como poner en tela de juicio un dogma, porque parece que el dogma es todos a la ciudad. Muy bien. Sí, aquí, gracias. Sí, un momentito, el micro, sí, se lo pasan, por favor. Hola. Tengo la sensación de que, como ahora todo lo moderno es lo ecológico y tal, se nos vende el proyecto de construcción ecológica como más caro, es decir, vivir según los cánones de salud y tal es más caro. Yo pienso que esto quizá no lo hemos meditado bastante, ¿no? Porque luego si te entretienes un poco a mirar y tienes curiosidad, te das cuenta de que no es más caro porque se podría promocionar igual que hacemos el alimento de proximidad, la construcción de proximidad, ¿no? Y esto nos daría muchas ventajas. Bueno, esta sería una pregunta, pero me gustaría hacerte una un poco esotérica, si no te importa. No, sí, creo que... ¿Qué piensas de la residencia, el lugar donde vives? ¿Qué relación tiene con las buenas vibraciones y con la salud? Que es importante el lugar donde vives para tener mejor salud. Ya no digo el entorno, jardines, sino la propia vivienda, lo que es la construcción. Sí. El sitio donde duermes, donde comes, donde lees. Tiene algo que ver. Por supuesto. Está directamente relacionado. Y por último, la última cosa, creo que deberíamos desdibujarnos un poco la idea de... Yo voy a arreglar en mi casa esto, pero yo llamo al constructor, el arquitecto que no intervenga porque es que esto se me va a encarecer mucho. Habría que promocionar quizá un poco, ¿no? Porque es posible que en algún momento el arquitecto, en lugar de encarecerlo,
como mínimo lo deje como está y además la construcción resulte beneficiada, porque evidentemente lo que decías hace un momento me parece una idea genial, ¿no? Cuando ya estás en esa segunda parte de la vida puedes elegir dónde vives y no tienes por qué estar hacinado en una ciudad. Pero también es verdad que muchas veces supongo que es una cuestión de economía, por lo que decías al principio. La economía es muy importante, las clases sociales se están diferenciando, la más arriba, la de más abajo, pero es verdad que vivir en la proximidad y construir en la proximidad, quizá esto abarataría el producto y mejoraría la calidad de vida. Pero bueno, me interesaría mucho eso relacionado con la salud. ¿Qué opinas? Pues yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que los arquitectos podemos ayudar a que la vida sea más agradable. Estoy convencida. O sea, tener una casa donde uno se siente a gusto es bueno para la salud mental y física. Mental, ¿eh? La salud mental es importantísima. Es el bienestar. Y claro que sí, y los arquitectos somos capaces de mejorar, porque la cantidad de malas casas que hay, producidas así como sin la menor sensibilidad, sin el menor atención a las personas. Evidentemente, yo creo que la casa sigue siendo para las personas un espacio muy importante. Y cuando hay un espacio también de relación, un espacio donde se puede producir un diálogo o un cambio de opiniones o no sé, no es lo mismo estar en un mercado que en un gran almacén o en un centro comercial. Yo creo que uno se siente mejor en un mercado, creo que es un espacio como más amable. Creo que el centro comercial es más agresivo, o el gran centro comercial o la gran superficie es más agresivo por la iluminación, por la indiferencia de los espacios, que te desnortas. Al final, bueno, todo eso claro que hace, claro que es la vida, por supuesto que sí. Y también estoy de acuerdo en que en realidad no tiene por qué ser más caro. O sea, esta especie de mito, por ejemplo, ayer yo estaba hablando con unas personas y me hablaban, un señor, el pobre, todo apesadumbrado de que su mujer estaba obsesionada con la Passive House y se había empeñado en hacer una Passive House. Vivían en una especie de coraza, porque una Passive House es una coraza brutal. Yo digo, ¿no abres nunca las ventanas? No se abren las ventanas, jamás se abren las ventanas, pero el gasto energético es bajísimo. El aire se renueva, pero no se abren las ventanas y tal. Digo, hombre, ya, pero la verdad, duro, ¿no? El no abrir nunca la ventana y tal. Digo, ¿y económicamente qué tal? Dice, un horror, me he arruinado. Digo, pues que lamentable, ¿no? Entonces, esta cosa del Passive House, que en realidad podría ser como, es una moda, efectivamente, o sea, yo decía, pero no, es que se empeñó. Es una especie de moda en muchas cosas que en realidad vuelve a ser como una especie de, no sé cómo decir, es un poco como te ponen en esa dirección y entras como un Miura, ¿no? Y hay gente que se lo cree a pies juntillas y se mete ahí. Como todo, habrá situaciones de ventaja. O sea, yo, por ejemplo, creo que la geotermia, yo lo he experimentado. Hemos hecho pozos de geotermia a 150 metros de profundidad y hemos conseguido extraer una temperatura de 16 grados, con lo cual subimos 3 grados para el invierno y en realidad nos quedamos en los 16, 18 o 20 para el verano y está encantado. Un colegio. Funciona maravillosamente bien. O sea que, claro que hay cosas que son beneficiosas y es una energía, en el fondo, baratísima. Hay cosas muy beneficiosas, pero como todo, cuando se lleva a una especie de límites ya de obsesión desmadrada, pues termina por ser ridículo. Y muchas veces la lección la tenemos mucho más cerca de lo que creemos, en lo local, como dices tú. O sea, yo creo que hay que, en esa posición un poco más humilde de bajar, no sé cómo decir, bajar un poquito el listón de la estrella arquitecto al arquitecto que hace bien su trabajo. Quizá tenemos que volver a aquello de Coder, de no son genios lo que ahora necesitamos. ¿Os acordáis de aquel texto maravilloso de Coder? No son genios lo que ahora necesitamos, decía Coder. Pues probablemente hagamos bien nuestro trabajo y démosle la dimensión a las cosas. Yo estoy convencida, o sea que estoy de acuerdo contigo. No me parece nada exotérico, me parece que es sensato. Sí. Es lo más sencillo y lo más necesario ahora mismo, ¿no? Sí. Es el tiempo de reflexión sí. de lo que pasó. Sí.
¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí, o la otra allí, luego después. Hola, buenas Hola. tardes, Blanca. Bueno, en tu currículum ha habido un punto que me ha llamado la atención y es que has sido profesora en una universidad china. Sí, en Hong Vale, Kong. estupendo. Pero fue un taller, ¿eh? No, fue un taller. Fue un taller. Sí, un taller. No, te lo un comento- taller de un mes. Sí, porque atando cabos también se ha comentado aquí que en los últimos 20 años o estos principios del siglo XXI no han sido tan prolíficos en obras de construcción como lo fue el siglo XX. Y por la información que tengo, es que las mayores obras arquitectónicas en este momento están dándose en China, donde hay miles de billones de dólares en inversiones en proyectos tan gigantescos como puentes que unen ciudades o terrenos que están ganándose al mar o un gran tren que va a unir toda la costa este de China. Lo sé porque los proyectos que en Inglaterra están dando más rentabilidad, que están dando ahora anualmente un 25%, están allí situados en China. Y justamente el gobierno chino está pidiendo ahora dinero para que financiemos lo que son las maquinarias para hacer tales proyectos, que les falta dinero. Entonces yo te quería preguntar, ¿no estaremos fabricando un gigante en China? Porque donde va la construcción, a los X años se produce un incremento del PIB enorme. Sí. ¿No estaremos alimentando ese gigante que decía Napoleón que cuando se levantara en China íbamos a temblar el resto del mundo? Ujú. Muy bien. Bueno, cuando yo digo que en realidad el interés de la arquitectura no es tanto cuantitativamente como cualitativamente, quiero decir, o sea, desde mi punto de vista, que es muy subjetivo, yo creo que hubo mucho más aportación en el siglo XX en cuanto, dijéramos, ideas, soluciones, propuestas, repensar lo que significaba la arquitectura una y otra vez. A lo largo del siglo XX se produjo en varios momentos. Que lo que ha pasado en las últimas décadas, incluido el siglo XXI. Porque ahora lo que estamos haciendo es muchas veces repetir lo mismo. Por supuesto que se está haciendo muchísimos más miles de metros cuadrados, en cantidad infinitamente más. Porque además, en los años 20 del siglo XX estaba, dijéramos, más constreñido a lo que era Europa y Norteamérica, y ahora ya, pues ha empezado, el mundo ya no gravita en Occidente. El mundo gravita en el Pacífico, eso está clarísimo. Y claro, cuando ves la densidad de población en el mundo, te das cuenta que Europa puede que todavía tengamos una parte del cerebro, que ya cada vez es menos también, porque siempre se ha dicho, hombre, somos menos población, pero aquí está, en el mundo occidental está el cerebro. El how know. Sí, pero eso ya no es así, porque ya en China hay mucho avance de investigación y de tecnología. En ese sentido hay mucho. Por ejemplo, en la arquitectura hay mucho menos. La producción es producción de metros cuadrados muchas veces. Hay mucha menos producción de arquitectura y mucha más producción de construcción. En metros cuadrados, infinitamente más de lo que ha habido nunca. Y quien dice China, dice India, o dice Indonesia, o dice, todo lo que es el arco de Pacífico, más hacia Pacífico. Pero ¿qué dices? Lo que tú dices es cierto, o sea, el Producto Interior Bruto, todo esto, es que son mundos que efectivamente están como en un auge brutal. A mí lo que me da miedo, de alguna manera, es lo que yo he tenido alumnos chinos, ¿no? Y he tenido problemas a veces con los alumnos chinos, porque como ellos no tienen una tradición por la revolución cultural, dijéramos, eliminaron a todo aquel que pensaba. Y eso pasó hace 2 generaciones. O sea, los abuelos de los alumnos que han venido a mis clases, sus abuelos, tuvieron que hacerse la lobotomía por la revolución cultural. Entonces, todo aquel que pensaba fue exterminado o tuvo que dejar de pensar. Entonces, yo cuando he hablado a veces con profesores chinos, algunos que están con la inquietud de recuperar una tradición que ya en gran medida se exterminó, que es una desgracia, porque China tenía una tradición cultural importantísima, o sea, es una cultura tan antigua como la nuestra, tan milenaria como la nuestra, pero se exterminó. Y
muchos estos hablábamos y me decían, mira, ¿sabes lo que sucede? Que hay muchos, la mentalidad en China es, nos interesa Occidente por el know-how, por el conocimiento, por la tecnología, pero los occidentales tienen un defecto, y es que tienen una especie de elemento complementario que se llama humanismo. Nosotros lo que hacemos, los chinos, lo que hacemos es que quitamos esa parte de humanismo y nos quedamos con la tecnología, el conocimiento, la producción, la economía. Claro, ese mundo yo no lo quiero. Ese mundo yo no lo quiero. Y ahí la arquitectura, que es ese terreno donde está la parte humanista, porque el centro de la arquitectura está en el hombre, nosotros hacemos arquitectura para las personas y no para el negocio, pues si se le quita la parte de humanismo, entonces lo que hacen es mucha producción, y hay muy pocos arquitectos en China o en Hong Kong o en India que de verdad estén como haciendo arquitectura con mayúscula. En realidad hacen construcción. Exacto. Hacen miles y miles de metros cuadrados, y de infraestructuras y de todo. Sí, sí. Y por eso lo decía, o sea, era simplemente en ese sentido. Y además lo que ha sucedido ahora ya cada vez menos es que quienes lo han hecho han sido corporaciones occidentales, grandes corporaciones inglesas, americanas, etcétera. Y lo que han hecho ha sido exportar la arquitectura occidental. Y ya si le faltaba algo para que se destruyera totalmente la tradición y lo que pudiera ser un arraigo en estos países, ya llegando esas corporaciones, introduciendo una arquitectura que es la occidental, ya han terminado por destruirla del todo. Entonces, claro, pues a mí eso me parece que no es una aportación muy, muy interesante. Bueno, me refería a que China será potencia mundial antes de lo previsto, gracias a la ayuda arquitectónica que se le está dando. Sí, ¿vale? A la ayuda de producción, de construcción. Hombre, que han copiado de Occidente, pero que se van a beneficiar de ella. Claro. Vale, gracias. Sí, sí. Nada, Muy bien. gracias a ti. Última pregunta, sí, aquí el caballero. Hola. Hola, Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte si tú piensas que el arquitecto se debería implicar más en lo que es su propia ciudad, en lo que es la evolución y la planificación de la ciudad en la que vive. Porque yo echo en falta que el arquitecto como colectivo se implique más. Por lo menos en Alicante yo lo echo en falta. Pues yo estoy convencida que sí, o sea, que cada uno en la medida de sus intereses, por supuesto. O sea, que esto que decíamos, bueno, pues está el mundo del planeamiento, por ejemplo, yo nunca he trabajado en ese mundo del planeamiento y la verdad es que tengo muy poco conocimiento, pero no sé hasta dónde el arquitecto todavía en el planeamiento puede aportar. Supongo que sí. Cuando uno tiene, pues no sé, la oportunidad de, por ejemplo, hacer gestión cultural, creo que puede aportar mucho. Cuando uno está en un campo técnico asociado a la actividad política, pues hace muchísimo. En este momento, por ejemplo, hay un director general de arquitectura del antiguo Ministerio de Fomento, que ahora se llama Ministerio de... A ver, ya no me acuerdo del nombre. Bueno, tiene otro nombre. Es que además han dicho que ya se acabó lo de ser Ministerio de Fomento. Bueno, el director general de arquitectura, Javier Martín Ramiro, que es un arquitecto de un perfil muy discreto, pero de una eficacia, y está haciendo una labor excelente, haciendo concursos donde se producen de verdad jurados absolutamente limpios, donde está haciendo, pues no sé, sacando por ejemplo a concurso la Bienal de Venecia para que todo el mundo que quiera se pueda presentar con ideas, o haciendo, yo qué sé, todo tipo de convocatorias, todo tipo de relaciones con otros ministerios para que, por ejemplo, el tema del reto demográfico pueda funcionarse interministerialmente. Es un arquitecto con una buena cabeza, oye, produce un beneficio brutal para la ciudad y en este caso más allá de la ciudad. Pero, perdona que no me refería tanto a nivel de gestión en un puesto concreto, sino a nivel de opinión pública, digamos, de crítica de lo que es desde colectivo, de lo que es la situación en una ciudad concreta. Sí, pues mira, también tienes toda la razón. O sea, ahí hemos perdido mucho terreno. Yo también recuerdo cuando Oiza nos hablaba de las sesiones de debate en su tiempo, cuando un arquitecto hacía un proyecto, había sesiones críticas y todos los arquitectos, los colegas, hablaban, ¿no?, en público
y decían, pues tu proyecto no sé qué, y ahí en las revistas de arquitectura, en los medios de comunicación se hablaba y se hacía una crítica constructiva, pero una crítica, nosotros eso lo hemos perdido. Entre nosotros, por ejemplo, ya no hay crítica de la arquitectura. Lo que ha habido a lo mejor en un momento determinado en algún periódico, pues ha habido a lo mejor una especie de, no sé cómo decir, como una especie de aproximación, sin mojarse demasiado, sin levantar demasiado polvareda, ¿no? Pero casi periodística, ¿no? No ha sido profesional, entre profesionales. Y ahora mismo nos cuesta mucho, o sea, nos cuesta mucho que yo ponga este edificio aquí y que me hagáis una crítica. Y que me hagáis una crítica y me digáis, oye, pues, tanto que estás hablando de no sé qué, no sé cuántos, ¿cómo lo puedes enfocar ahí? ¿Qué temas estás enfocando ahí que tengan que ver con lo que dices? Yo no estaría de acuerdo con ese tema. Y pudiéramos crear un debate donde, pues, de una manera, eso nos ayudaría mucho. Sí. Creo que sería importante que recuperáramos la crítica entre nosotros para empezar, y luego hacia afuera también. Yo creo que también por no sé, el individualismo que se ha convertido un poco en la profesión, ¿no? Que a lo mejor no se piensa tanto en colectivo, sino como un profesional, digamos, que está preocupado de lo suyo y bueno, y bastante tiene con crearse enemigos a nivel de administración o a nivel de promotores privados, ¿no? La palabra yo creo que es eso, que hay una especie como de decir, mira, somos un colectivo al final, que no somos tantos dentro de ciudades, etcétera. Entonces como que no puedo estar como... Se entiende mal la crítica cuando es una crítica de argumento, razonada, sin ofender, por supuesto, sin ofender, o sea, una crítica de guante blanco, bien argumentada, que contribuya a que todos nos beneficiemos. Yo creo que tenemos que aprender, ¿eh? Yo me lo aplico también, ¿eh? Nos lo aplicamos, gracias. El tiempo pasa rapidísimo, es un debate interesantísimo, pero ya tenemos que ir cortando este encuentro. Me comentaba el caballero que quería decir la última pregunta. ¿Puede darle el micrófono? Que decía Walt Whitman hace muchos años, Ajá. poeta, Sí. todos sabéis. Sí. El micrófono que algunos Se compañeros... oye, ¿no? Decía, pido a Dios que a ver si de una vez los arquitectos piensan en el hombre. Ya. Bravo por Walt Whitman. Bueno, creo que algunos arquitectos, desde luego, que ya se piensa en esta línea. Es nuestro trabajo, no podemos perder el norte. Trabajamos para las personas. Bueno, el problema está en que la administración es muy dura. Bueno, pues también hay que meterse en Yo ese solo terreno. tengo un ejemplo, si me permitís un momento y ya acabo. Un momentito, gracias. En la época de los Juegos Olímpicos del 92 en Barcelona, había un coordinador que era arquitecto, que era Oriol Bohigas. Ah, Oriol Bohigas y Acevillo también, No, era muy pero poderoso. Acemillo no mandaba nada, ¿no? Tenía- Y todos los arquitectos que estábamos allí trabajando, Acemillo hacía otras cosas. Pero el que realmente ordenaba, organizaba y nos coordinaba a todos los arquitectos que trabajamos en el 92 en Barcelona, en los Juegos Olímpicos, era arquitecto y era concejal de urbanismo. Sí. Con lo cual, quiero decir que cuando un arquitecto de talento Sí. es capaz de manejar la administración, las cosas funcionan mejor. Y Barcelona realmente fue un ejemplo de un bien hacer, Sí. de un bien hacer, de un urbanismo activo, de un olvidarse de los planes generales, que ahora todo el mundo habla de los planes generales y no sirven para nada, es una cosa obsoleta. Y realmente, bueno, lo pongo como ejemplo y podría poner muchos más, pero bueno, como ya has hablado tú de todo esto, estoy de acuerdo, te doy las gracias por todo lo que nos has contado. Gracias, muchísimas gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias a Blanca por estar aquí con nosotros. Damos por finalizado el encuentro. Y gracias también a ustedes por venir y compartir este tiempo con nosotros. Gracias. Gracias, Muchas Blanca. ¿eh? Un placer.